En esta segunda parte muestro cómo se hizo la programación de los drivers, además de algunas particularidades de estos dispositivos. Por ejemplo, el teclado matricial. El teclado matricial consta de 8 pines. Los primeros 4 del 1 al 4 son las columnas y los otros 4 del 5 al 8 son las filas. ¿Cómo funciona este dispositivo? Cuando yo pulso una tecla, genera un corto entre los dos alambres correspondientes o los dos puertos correspondientes. Por ejemplo, yo pulso la tecla 1. ¿Qué sucede? Genera un corto entre el pin 1 y el pin 5. Pulso, por ejemplo, la tecla 9. Genera un corto entre el pin 3 y el pin 7. Con esto, ¿qué se debe tener en cuenta? Debo establecer unos dispositivos que eviten el daño del microcontrolador y además que permitan establecer niveles lógicos. Entonces, con esto en mente, el puerto al que yo vaya a ingresar, como ya se explicó, el puerto F, tengo que establecer un pull-up device que lo tiene internamente el micro y hay que configurarlo. Y el otro lado del pulsador se pone a tierra, como se muestra aquí. Entonces voy a presentar cómo se configuró estos drivers. Lo primero, las conexiones, como ya lo había dicho. Puerto F al teclado, un botón que va configurado al puerto 0 como entrada para poder establecer la tecla y las conexiones al LCD. Luego se establecen estos parámetros, el cape por data, que le asigno la dirección del puerto F en donde escribo o recibo los datos. El cape por data dir me permite configurar el puerto como entrada o salida, y este valor de microsegundos que lo establezco para la subrutina de retardo. ¿Qué significa esto? Tengo un 10.000 y la entrada es en microsegundos, o sea que tengo 10.000 microsegundos, o sea que estoy generando retardos de 10 milisegundos para las instrucciones que requieran retardos. Tengo estas variables, estas dos para establecer fila y columna del teclado matricial, contador para apuntar a un arreglo codificado que tengo, en el cual podemos mirar cuál tecla se hundió y establece su valor decimal. Y esta otra variable para cuando quiero establecer lectura o escritura en el LCD y para habilitar las instrucciones. Inicio con la configuración del watchdog y del stack, limpio las variables y los registros H, X y A, inicializo los puertos. En este caso establezco el puerto D como entrada y establezco el pull up device en este puerto por ser de entrada. Los puertos del LCD establezco el puerto B como salida, que es para los bits del 7 al 0, y el puerto A igualmente como salida para los pines de lectura, escritura y habilitación. Ahora se inicializa el LCD. Voy a mostrar cómo inicialicé este LCD y algunas instrucciones del LCD y una particularidad. Bueno, lo primero, el delay. Ya especificado, está una subrutina que tengo acá, cual corresponde a 10 milisegundos. Está la subrutina. Luego establezco que quiero limpiar el LCD. Entonces este tipo de instrucciones acá. El LCD que implementé tiene un controlador HD44780U, el cual ingreso tiene estas instrucciones a continuación. El LCD Clear Display significa que se tiene el puerto de lectura y escritura y de habilitación en bajo,
e ingreso por el puerto de datos 1, como se muestra acá. Ingreso 1 en el puerto de datos y habilito. Habilitar lo que hace es subir el puerto de habilitación y bajarlo, o sea, generar un pulso de habilitación, que es lo que se requiere para ingresar una instrucción en el LLCD. Corresponde a la subrutina habilitar, está aquí. Luego, ¿qué hice? Colocar el LLCD, configurarlo con 8 bits de entrada y en 2 líneas. Esto como se representan las instrucciones del LCD de la siguiente manera. Function set. Acá podemos establecer que se establece la longitud en 8 datos, o sea, utilizar los 8 pines del LCD y hacerlo en 2 líneas. Y estas otras instrucciones se dejan en 0. Luego, con esta, prendo el display y el cursor, que es esta de acá. Prendo el display y el cursor. Corresponde a estas instrucciones. Prendo el display y el cursor. Luego, entro en modo de incremento de dirección. Se ve reflejado aquí que quiero que el cursor se mueva hacia la derecha cada vez que yo escriba. Y por último, ya que ingresé todas las instrucciones, voy a habilitar el LCD para yo escribirlo, que corresponde a yo hacer esta instrucción. Voy a escribir datos. Entonces el pin de escritura se pone en 1, porque ya va a establecer datos. Para escribir datos en la DDRAM o en la CGRAM en este caso. Entonces listo, ya inicialicé mi LCD. Ahora, ¿qué se va a hacer? Siguiente. Voy acá. ¿Qué quiero hacer? Primero configurar lectura de las filas. Lo que significa esto. Vamos hasta subrutina. Quiero leer primero las filas. Entonces, con este propósito, ¿qué hago? Lo primero, cargo en el acumulador la dirección del puerto F, o el puerto que estoy utilizando, en este caso el puerto F. Hago un AND para que sea de entrada solo las filas y almaceno la dirección. Quedó de la siguiente manera: puerto F quedó de sus pines 3 a 0 como entradas. Asimismo, debo configurar los pull device, en este caso pull up device, activarlos del 3 al 0 con esta estructura como mostré, para que quede de esta manera. Entonces ya con hasta estas instrucciones, hasta aquí configuré el puerto hasta esta parte, y este sería cualquier tecla, este botón que aparece aquí. Ahora, ¿qué falta? Darle la referencia en tierra. ¿Cómo se hace esto? En este caso estoy diciendo que quiero establecer los datos como salida y voy a ingresarle ceros a la salida. Acá se ingresaron ceros en la salida y acá se estableció como salidas dicho puerto. Entonces en esta parte ya quedamos las filas como entradas y las columnas como salidas, y con 0 para que quede esta estructura. Esta sería una columna y esta sería una fila respectivamente. Entonces seguimos avanzando en el programa. Ya acá configuré esto. Luego leo el dato, ya lo tengo configurado como entrada. Ahora leo el dato, mientras que
hay una particularidad, si yo no pulso una tecla, todas las entradas, si yo no pulso la tecla, va a quedar abierto, un corto abierto, y va a haber siempre un estado alto en la entrada, tomando como referencia esta figura. Entonces, eso es lo que significa acá, que mientras que el puerto sea todas las filas estén en estado alto, o sea, que no se haya pulsado ninguna tecla, que decía acá en este ciclo. Ya cuando se pulsa, entra un delay para controlar el rebote y acá vuelve y se captura el dato. Entonces ya el dato lo tengo establecido acá de las filas. Como tal, ya sé qué fila, ya en este punto ya tengo identificada la fila. Igualmente, ya acá almaceno el dato en el acumulador y lo almaceno en key. Key, como había explicado anteriormente, esa variable corresponde al valor donde yo iba a ingresar mi fila y mi columna. En este caso, primero ingreso la fila. Luego cambio la configuración a leer columna. Es el mismo procedimiento anterior, solo que cambia que yo quiero leer, entonces las filas las tengo como salidas en 0 para establecer la referencia y las entradas se establecen con el pull device. Ya cambia acá la columna para leer. O sea, se intercambian las filas y las columnas. Pasa la misma configuración, espero un tiempo para leer el dato, controlar rebotes y guardo el dato. En este punto ya tengo almacenado el dato. ¿Por qué se controló el rebote solo acá? Porque ya en este punto ya el dato está establecido y ya está estable en un valor lógico la tecla. O sea, ya se supone que acá ya no hay rebote y por eso acá no se vuelve a hacer un antirrebote, que ya la tecla está establecida. Esta parte es correspondiente igualmente a un antirrebote, pero ¿qué significa esto? Esto es cuando yo hundo el pulsador. O sea, esto aquí permanece el ciclo en esta parte hasta que yo no hunda la tecla de habilitación de escritura en el LCD. O sea, cuando yo ya hundo el pulsador, ya se controla el rebote aquí y ya le doy la habilitación para poder escribir en el LCD con la tecla ya establecida. Acá en el acumulador cargo la tecla porque ya la tengo codificada. O sea que en este punto yo ya sé que las teclas van a tomar un valor. Por ejemplo, tomando como referencia este gráfico. Dado que yo configuro todos los dispositivos como pull-ups, entonces si yo no hundo nada, digamos que yo quiero tener las columnas como salidas y le pongo un 0, o sea que tengo ceros acá en las columnas y esto como entradas y las filas como entradas con los pull-up device activados respectivamente. Entonces, hundo la tecla 1, ¿qué sucede? Como ya este dispositivo ya entra en corto, acá aparece un 0 en la entrada del micro. ¿Qué significa? Que ya en el pin 5 va a haber un 0 y como solo hundí el 1, entonces 6, 7, 8 van a estar en 1. Entonces el código correspondiente va a ser 7 e intercambiando las configuraciones, cambiando entradas por salidas y habilitando los pull device, como se mencionó anteriormente, tengo un 7 acá también, porque acá el 1 va a caer en 0 por la configuración del pull device y va a tener como código 77. Entonces, por eso se tiene un arreglo acá
unas constantes en donde guardo todas las codificaciones de las teclas, 77 como 1, B7 como 2, D7 como 3, E7 como A y así sucesivamente hasta cubrir todas las 16 teclas. ¿Esto con qué fin? Porque acá en el registro HX voy a cargar la dirección, voy a apuntar aquí al primer elemento de este arreglo constante. Con este fin se hace. El contador inicialmente se establece en -1 porque acá lo voy a incrementar. Entonces para dejarlo en 0 acá cuando entre. Eso por cuestiones de inicialización y se hizo muy convenientemente. Luego acá estoy comprobando con esta instrucción si cada vez que me voy desplazando en este arreglo, cuándo va a coincidir con lo que tengo en valor en el acumulador, que fue la tecla que presioné. O sea, eso es para encontrar coincidencia de tecla. Para eso era el contador que había mencionado anteriormente. Entonces, cuando encuentro coincidencia de teclas, el contador va a pasar por este arreglo y va a indicar en qué posición se hundió la tecla. Por ejemplo, si hundo la tecla A, significa que el contador tiene que estar en 3, que esté 0, 1, 2 y 3. Entonces acá el contador tiene que estar en 3 cuando sale de esta instrucción. Sale en 3 el contador, luego cargo en el acumulador el contador y hago una comparación acá para establecer la subrutina correspondiente a impresión ya en el LCD. Entonces esto acá es un menú. Se compara, tomando como referencia la A, él pasa por acá, no corresponde, entonces no salta a Press 1. Igualmente compara, el contador no está en 1, así que salta este, no puede saltar a Press 2. Compara con 2, no es 2, entonces no salta a Press 3. Compara con 3, sí, porque yo le hundí la A, entonces salta Press A. Press A, ¿qué significa? Muevo 11 a que hay decimal. ¿Qué se hizo acá? Darle un valor decimal como tal, de codificar la tecla que ingresé y además hacer la impresión de la siguiente manera. Imprime y sigue el ingreso. Como movemos esta parte, que hace una conversión a ASCII y luego salta al principio otra vez a capturar más teclas. ¿Qué es conversión a ASCII? Conversión a ASCII es que yo el valor que ingrese lo tomo de key decimal, le sumo 30 para obtener un valor ASCII y poder hacer las impresiones correctamente. Entonces, en orden de ideas, se tiene que tener la referencia del controlador, cómo es que él hace las conversiones a ASCII, cuáles son los códigos respectivos. Entonces acá se muestra, por ejemplo, yo tengo lo siguiente: si yo tengo que el LCD para imprimir un 1 necesita tener como parte alta un 3 y como parte baja un 1, o sea 31. Y en el LCD, después de que obtuve, digamos, 1, acá vemos que yo doy como key decimal 1. Va al siguiente ingreso y él toma lo que tiene, key decimal, que es 1, le suma 30 en hexadecimal e imprime eso en el puerto, y por eso es que podemos ver un 1. Pero sigamos en el caso particular que ya tenía, el A. ¿A qué es? A mayúscula es 41. Entonces, debo a 30 sumarle 11. Por eso key decimal se le dio un valor de 11. Pasa a conversión ASCII. 11 más 30, 41. Se saca en el puerto y por eso es que podemos ver el A en el LCD. Así con todos los caracteres. Press 1, Press 2, Press 3, así todos
Cuando yo hunda la tecla respectiva ya se codifica hasta esta parte, ya lo tengo codificado. Y las particularidades que había mencionado en el video anterior. Cuando presiono un asterisco, él no vuelve y captura más teclas, sino que ya va al final del programa. Y si presiono un numeral, él simplemente limpia el LCD y devuelve el cursor a la posición inicial y vuelve a capturar tecla. Espero que haya sido muy claro. Cualquier sugerencia estoy atento a recibirla y cualquier mejora también.